Y las respuestas que se dan reflejas, pero ya no frente a un estímulo no es una respuesta incondicionada, sino que se dan frente a un estímulo condicionado, él lo llamó respuestas condicionadas. A ver si se entiende. En la fase 1, el estímulo incondicionado, atún, provoca la respuesta incondicionada de salivación y aproximación del gato. La aproximación es un operante, pero entiéndanme, vamos a hablar para que sea claro para la gente. ¿No? Le provoca una respuesta de aproximación del gato. Una emoción agradable, positiva, etcétera, etcétera. Ahora, como normalmente para darle la porción de atún tenemos que abrir la lata, y la apertura de esa lata tiene un sonido determinado, que normalmente o en principio ese sonido es un sonido neutro, es un estímulo neutro que no provoca más que una pequeña respuesta de orientación del gato, las orejitas, pero nada más que eso. Tras repetidos emparejamientos, abro la lata, le doy la porción, abro la lata, le doy la porción, abro la lata, le doy la porción, ese sonido termina adquiriendo la misma función que la ración de comida. Es decir, el solo hecho de escuchar el sonido de apertura de la lata, el gato empieza a salivar y se aproxima. Entonces, a ese sonido, por medio de condicionamiento clásico, podríamos llamarlo estímulo condicionado, y a la respuesta de salivación, ya no por la presencia de la porción de atún, sino por el sonido, llamamos respuesta condicionada. ¿Se entiende? Es la misma respuesta, solo que es una respuesta que es producto de un aprendizaje previo, condicionamiento clásico. Esa es la diferencia cuando hablamos de respuestas condicionadas, que son respuestas adquiridas por aprendizaje asociativo. Por ejemplo, es decir, todos los gatos, podríamos decir, todos los gatos del mundo salivan ante la comida, pero no todos los gatos del mundo salivan ante la apertura de una lata de atún. Esos gatos, o sea, digamos que cuando hablamos de incondicionado estamos hablando de la especie como tal, y cuando hablamos de condicionado hablamos más del individuo, de la ontogenia, del aprendizaje individual de ese gato, porque no todos los gatos del mundo salivan ante, llámese apertura de atún, bolsita de galletas, etcétera, ese sonido. Exactamente. La diferencia es que el proceso es el mismo, solo que la respuesta incondicionada es una respuesta refleja que se da ante un estímulo incondicionado, donde no hay un aprendizaje de por medio. En cambio, una respuesta condicionada sigue siendo una respuesta refleja, está dentro del repertorio de ese gato. No es que es nueva la respuesta. Exacto, es la misma. Las respuestas nuevas se aprenden por operantes, que nada que ver, por condicionamiento operante, pero en este caso solo que ahora el gato empieza a responder de forma refleja ante un estímulo que en principio no provocaba absolutamente nada, pero por emparejamiento con otro que sí la provocaba, empieza a provocar esa respuesta. Es decir, si yo agarro cualquier gato sin ningún tipo de experiencia y le abro una lata de atún y escucha el sonido clic-clac de la lata, probablemente me mire, pero no tenga ningún tipo de respuestas. Probablemente, si yo a un gato le pongo una transportadora en medio de la sala, probablemente la investigue, pero no obtenga ningún tipo de respuestas. Ahora bien, si yo emparejo el sonido de la lata de atún con la ración de atún, probablemente ese sonido provoque salivación en el gato. Y si emparejo la transportadora con un evento aversivo, con un estímulo aversivo, como es la clínica y todo lo que sucede dentro, probablemente activa una respuesta de ansiedad en el gato cuando presente la transportadora. Estímulos que previamente eran neutros adquirieron una función por medio de condicionamiento clásico, se transformaron ya en estímulos condicionados. El primero condicionado apetitivo, el segundo condicionado aversivo. Y las respuestas condicionadas, en el primer caso de aproximación, en el segundo caso de evitación o alejamiento.